Gloria a Dios. Qué bueno es estar en la casa de Dios. Dígale al que está a su lado, qué bueno es estar en la casa de Dios. En la casa de Dios hay pan fresco. En la casa de Dios hay alimento. En la casa de Dios hay vino y hay aceite. El vino representa la unción del Espíritu de Dios. El vino representa el nuevo pacto. Y el aceite representa consagración, dedicación. Así que dígale al que está a su lado, prepárate para que reciba una palabra de parte de Dios. Bendecimos a todo el que está aquí presente. Bendecimos a los hermanos y amigos que nos visitan. Quisiera que se pongan de pies para darle un aplauso de bienvenida a la casa de Dios. Un aplauso por ellos. Un aplauso por ellos. Bienvenido a la casa de nuestro Dios. Qué bueno, qué bueno. Gracias. Pueden tomar sus lugares. Y bendecimos también a las personas que a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales nos dan seguimiento, a través de las diferentes plataformas. Amén. Qué bueno es estar nuevamente en casa después de varios días fuera de casa. Dios nos ha permitido estar aquí en casa después de un largo proceso. Todavía estamos en proceso de recuperación, pero Dios es tan bueno que Dios siempre llega a tiempo. Dígale al que está a su lado, Dios es un Dios de milagros. Dios es un Dios de sanidad. Y a veces Él sana instantáneamente y otras veces Él sana mediante un proceso. Hay sanidades que son instantáneas y hay sanidades que son progresivas. Amén. Y yo estoy en el segundo renglón, una sanidad progresiva. Gloria a Dios. Durante todos estos meses hemos estado hablando acerca de un tema muy importante, un tema bastante profundo, y hemos estado hablando acerca del hombre espiritual. Diga conmigo, el hombre espiritual. Porque el hombre natural tiene mucho conocimiento acerca de la anatomía, acerca del cuerpo físico. El hombre se ha dedicado por muchos años a estudiar el cuerpo humano, a estudiar, ¿verdad?, los órganos internos que nosotros tenemos, cómo funciona el corazón, cómo funciona el páncreas, cómo funciona el hígado, la importancia de esos órganos que hay en nuestro cuerpo. Y el hombre se ha dedicado a estudiar cada partícula que tenemos, cada célula que tenemos en nuestro organismo. Sin embargo, el hombre natural no entiende las cosas que son de Dios. Diga conmigo, el hombre natural no entiende y no percibe las cosas que son de Dios. Porque las cosas que son de Dios, las cosas espirituales, se analizan espiritualmente. La misma palabra afirma que Dios es espíritu. Dios es invisible ante el ojo humano. El ser humano no puede ver a Dios, porque Dios es un ser sumamente poderoso. Y la misma palabra afirma que si el hombre logra ver a Dios, ese mismo día se muere. Hello. Eso para que tú entiendas lo sublime que son las cosas de Dios y los profundos que son las cosas de Dios. En Él está la vida. En Él está la esperanza. Por eso es que nosotros debemos creerle y debemos creerle por la fe. De manera que durante todos estos meses, llevamos ya casi 3 meses estudiando ese tema, el hombre espiritual. Hoy vamos a darle la conclusión de este tema. Prácticamente es el último tema que vamos a tratar de esa serie. Y yo quiero que usted preste mucha atención a lo que vamos a desatar en el día de hoy. Porque hemos hablado durante toda esta serie que cuando Dios creó al hombre, lo creó un ser tripartito. El hombre está compuesto por 3 partes. El hombre es espíritu. El hombre tiene un alma. Y el hombre vive en un cuerpo. Y es importante que nosotros entendamos cómo funcionan las cosas espirituales. Porque si usted no entiende las cosas que son de Dios, la palabra dice que tú eres un ignorante.
Dígale al que está a su lado, si tú no entiendes las cosas que son de Dios, la misma palabra afirma que tú eres un ignorante. ¿Y por qué? Porque no percibe los asuntos del reino de Dios, que son lo más importante. Porque esta vida física es perecedera, esta vida física es pasajera. Nosotros estamos aquí hoy adorando a Dios, pero mañana quizás no estemos, quizás estemos en su presencia, porque esta vida simplemente es un ensayo para la eternidad. Entonces es importante que nosotros entendamos cuáles son los misterios que se esconden en la palabra, porque esos misterios están ahí implícitos, están escondidos en la palabra de Dios. Y es importante que nosotros nos profundicemos para entender más los asuntos del reino de Dios, porque el reino de Dios no es físico, el reino de Dios es espiritual, pero tiene incidencia en el mundo físico. De manera que hemos estudiado que el hombre en su esencia es un ser espiritual. Ese espíritu tiene un alma y vive en un cuerpo. Y la pregunta mía es, ¿pero por qué si somos espíritu? Porque en esencia eso es lo que somos espíritu. Por eso Dios plantó en el hombre eternidad, en el corazón del hombre eternidad, porque en esencia somos seres espirituales eternos. La pregunta es, ¿con quién yo voy a pasar la eternidad? Después que yo muera físicamente, que mi espíritu, que mi esencia sea separada del cuerpo, ¿con quién yo voy a pasar la eternidad? ¿La voy a pasar apartado en un lugar de tormento, o la voy a pasar en un lugar de reposo junto a la presencia de Dios? ¿Te das cuenta? Entonces, si somos espíritu en esencia, ¿por qué nos cuesta tanto andar en el espíritu? Buena pregunta esa. ¿Por qué nos cuesta tanto amar a Dios por encima de todas las cosas? ¿Por qué nos cuesta tanto identificarnos con los asuntos del reino de Dios? ¿Por qué nos cuesta tanto pasar ante la presencia de Dios tiempo en comunión, en adoración a Dios? Amén. Y hoy vamos a hablar sobre eso. El hombre espiritual, dígale al que está a su lado, el hombre espiritual está dispuesto para las cosas espirituales. ¿Para qué está dispuesto? Abra su Biblia conmigo en Mateo 26, 41, que es un texto muy interesante. Mateo capítulo 26, versículo 41. El hombre nuevo, que es el hombre espiritual, desea estar con Dios. Y el Espíritu de Dios también anhela esa intimidad celosamente. La palabra dice que el Señor nos anhela celosamente. La palabra dice que el Espíritu Santo anhela entrar en comunión con nosotros celosamente. Y Jesús dijo ahí en Mateo capítulo 26, versículo 41, Jesús dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y yo me pregunto, ¿cuándo fue que Jesús expresó esas palabras? Jesús expresó esa palabra en el momento más difícil de su ministerio. Jesús se la dijo a Pedro, Jesús se la dijo a Juan, Jesús se la dijo a Santiago, a los 12 que estaban allí con él. Y se la dijo en un momento crucial. La palabra dice que él estaba en el monte de Getsemaní. Y Jesús estaba en gran conflicto consigo mismo. La palabra afirma que mientras él clamaba y oraba, su sudor parecía gotas de sangre. Había llegado el momento crucial. Había llegado el momento del lagar. Había llegado el momento de él estar solo. A nadie le gusta estar solo en los procesos, pero todos tenemos que ser procesados en algún momento. Y había llegado el momento de él estar solo. Había llegado el momento de él sufrir el juicio por nosotros.
Y en ese momento crucial comenzó a sentir el peso de la culpa del pecado de todos nosotros. Allí él comenzó a agonizar literalmente. Jesús en el monte de Getsemaní comenzó a agonizar ante la presencia de su Padre. Entonces llamó a Pedro y a los hijos de Zebedeo y lo convidó a orar con él. Pero lamentablemente la palabra afirma que ellos se quedaron dormidos. Y él los reprendió. Él le dijo: el espíritu siempre está presto. El espíritu siempre está dispuesto. Porque el hombre espiritual siempre está dispuesto a adorar a Dios. La naturaleza nueva siempre está dispuesta a adorar a Dios, a buscar a Dios. El hombre nuevo tiene esa inclinación hacia Dios. El hombre nuevo ama la oración. El hombre nuevo ama la alabanza. El hombre nuevo ama la devoción. El hombre espiritual ama la consagración. El hombre espiritual ama el servicio a Dios. El hombre espiritual ama la sujeción a Dios. Y siempre está dispuesto para su Creador. Cuando uno está en el Espíritu, siempre anhela estar en la presencia de Dios. Hay un grito desde lo más profundo de nuestro ser. Hay un grito desde lo más profundo de nuestro interior. Y ese grito es: quiero estar en la presencia de Dios. Porque el Espíritu te exige eso. El Espíritu que está dentro de nosotros, el hombre espiritual, te vive exigiendo eso. Y vive pidiendo más. Y vive diciendo: quiero más. Quiero más de su presencia. Quiero más de su gloria. Quiero más de Dios. El Espíritu siempre está dispuesto a intimar con Él. Porque el Espíritu busca a Dios. El Espíritu quiere siempre esconderse con el Señor. El Espíritu siempre quiere entrar en la cámara secreta con su Padre Celestial. El Espíritu siempre quiere reservar un pabellón, como quien dice: oh, hagamos una enramada para estar aquí ante la presencia de Dios. Incluso cuando nos descuidamos, cuando descuidamos nuestra devoción con Dios, cuando descuidamos nuestra armonía con Dios, ese Espíritu comienza a reclamarnos y comienza a exigirnos: apártate a orar, busca mi presencia. Deja de estar ya de aquí para allá, envuelto en los afanes de la vida, envuelto en los engaños de las riquezas, envuelto en los deberes, en tantas actividades. Quiero que te aparte conmigo. A pesar de que estamos descuidados, el Espíritu siempre nos vive reclamando para que nos apartemos con Dios. A veces los afanes absorben el tiempo que debemos pasar con el Señor. Pero lo que hemos nacido de nuevo anhelamos esa intimidad con Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu se alimenta de Dios. Dígale al que está a su lado: el Espíritu se alimenta de Dios. El Espíritu se alimenta de la palabra de Dios. Gloria a Dios. El Espíritu se nutre de Dios. Porque esa naturaleza es santa. ¿Es qué? Santa.